Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez, el acuerdo de pensiones. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿De qué acuerdo estamos hablando? Es muy poco el conocimiento que se tiene de los instrumentos financieros. Entonces, cuando uno va a la bajada de este acuerdo y se habla de la licitación de stock, etcétera, es poco lo que se entiende de las implicancias que tiene. ¿Se está resguardando el ahorro individual, la cotización individual? No lo sabemos. Vamos a estar conversando de todo eso con Bernardo Fontaine, a quien ya tengo en pantalla. Bernardo, muchas gracias por estar por primera vez en la entrevista de Nicole Rodríguez, economista. Siempre dicen político independiente. Yo tengo No, político no. Independiente sí. pero ¿Mm? trabajaste en la constituyente y uno de Fui, fui constituyente independiente, sí. ¿Mm? exacto, independiente por un cupo de RN Bópoli. R, correcto. Claro, RN, RN. RN, pero claro, nosotros en el programa que tenemos con Fernando Villegas siempre decimos, cuando uno dice independiente, ¿independiente de qué? Nadie es tan independiente. Bueno, pero una de las personas que sí llevó la bandera y peleó bastante con mi plátano fue Bernardo, Eduardo, perdón. Entonces, Petardo. sí, entonces el tema es si es que nos están realmente custodiando o si quedaron protegidos las cotizaciones individuales. Bernardo, dame un segundito, yo les recuerdo varias cosas. nicolperiodistachile@gmail.com, el mail del programa, para que se puedan comunicar con nosotros, auspiciadores, nuestros auditores que son muy opinantes y a mí me fascina. Y son muy críticos también. Y algunos me dicen, ¿por qué entrevistaste a esa persona? Es peligroso. O, bienvenido, entrevístalo más veces. Vamos a ver qué me dicen de Bernardo. No es un circo romano, Bernardo, en todo caso, pero, pero es muy enriquecedor escuchar las opiniones de quienes nos siguen, que ya somos más de 50.000 en todo caso. Excelente. Y les recuerdo mis grandes auspiciadores, sin ellos no existimos. Comienzo con Master Cook Casinos, esta concesión de casinos de alimentación de empresas que le soluciona el problema de la alimentación a propósito de las empresas que está implicado en el tema de los acuerdos de pensiones. ¿Cómo se soluciona esto de alimentar a los empleados? ¿Le pago a la persona el furgón que toca la puerta o que toca la bocina y salen los empleados a comprar o le doy un cheque al restaurante? Hágalo ordenado y hágalo bien, como corresponde. Master Cook le va a dar esa solución con esa especialidad de comida casera y además con la cocina in situ, esa cocina que se ve al medio y usted puede ver cómo se preparan los alimentos. Muy buena atención además. Casinos con cara de poto en las empresas, no. Mastercook se preocupa de que lo atiendan bien. Ventas@mastercook.cl o www.mastercook.cl. También les recuerdo algo que es excepcional. Canal ON puso en arriendo para este verano ese loft que tiene, que es un loft privado, que está en las dependencias de Canal ON y donde usted lo puede arrendar para poder desconectarse por lo menos unos días. Saque el celular, tíralo para el lado y arriende este loft maravilloso que puede tener la vista espectacular que tiene Canal OM, este centro de bienestar que creó Gustavo Ponce, uno de los pioneros del yoga en Chile, donde usted puede ver el alcantilado, el mar, los atardeceres maravillosos en estos jardines nativos que tiene Canal OM con una infraestructura inspiradora, oriental única. El loft es para 4 personas. Aprovechelo, si son dos o van pareja o usted quiere ir solo para que nadie le hable, bienvenido. ¿Dónde se reserva? Reservas@canal OM. También puede verlo en Booking o Airbnb. Vea las fotos también en @canal_om en el Instagram de Canal OM. Ok, nos vamos, Bernardo, con el tema del acuerdo de pensiones. Voy a ir a la parte gruesa. ¿Este acuerdo resguarda las pensiones de capitalización individual o las pone en riesgo? Bueno, hola, hola a todos. Yo encantado de estar aquí, y siento no haber estado antes. Eh, Mira, yo creo que en general resguarda. O sea, esto hay un respaldo parcial a la capitalización individual. Digo parcial porque no todas las cotizaciones vayan a la cuenta individual como uno le gustaría. Pero sí, aquí en esta reforma se respeta que el 10% sigue siendo propiedad y las cotizaciones entran a la cuenta individual
y del aumento de seguro un 4,5% de cotización nueva, de la cotización adicional que pagaría el empleador, también entra a la cuenta individual. O sea, vamos en 14,5. Pero también hay un préstamo de un 1,5 que a la larga termina siendo también una inversión propiedad de los trabajadores. Hay que afinar algunos detalles del préstamo, lo podemos hablar ahí, porque en realidad uno sería un préstamo más seguro, una inversión rentable y segura para los trabajadores, pero en definitiva ahí tenemos 16% que a la larga va a pertenecer al trabajador y va a ir a su pensión. Después hay un reparto por el resto de la cotización nueva que es un 1%. Pero el punto en discusión acá, cuando se habla del peligro con respecto a la capitalización individual y el ahorro individual, no tenía que ver desde un origen la discusión si era un 1, un 0,5 o el 6% total, sino más bien abrir la puerta para. Y la minuta del gobierno, la minuta que sacó la ministra Jara, hablaba de que las AFP quedan debilitadas, abre la puerta para futuros cambios que terminen con la AFP. Y ese es el punto en cuestión, Hay muchos puntos en cuestión, pero en parte ese es el punto, si es que la derecha está firmando un acuerdo que abre la puerta para. Tienes razón, yo creo que la parte eh, más peligrosa es que el Estado se convierta en administrador de los fondos. Bueno, primero el Estado podría nacionalizar los fondos, eso es expropiarlos, ¿no es cierto? Eso llevarlo al Estado, eso es una posibilidad. Pero el otro gran riesgo siempre es que no pase por ahí, sino que pase por una puerta más sutil, que es que el Estado se convierte en el administrador de los fondos y si el Estado administra los fondos, lo administran los políticos y si los políticos administran los fondos, pueden hacer lo que quieran con los fondos. Vamos a seguir siendo dueños en el papel, pero al final, si ellos son los únicos que administran los fondos, al final los fondos perdemos hasta la propiedad de hecho. Eso aquí se mantiene la estructura de administradores privados, pero se crean fisuras, ¿no? Se crean grietas por donde se nos puede colar el Estado. Por ejemplo, en concreto, se permite por primera vez que el INP, que es del Estado, ¿no es cierto?, administre cuentas y haga la operación. No es el único, como el gobierno quería en su reforma original, quería un monopolio estatal, ¿no es cierto?, pero sí ahora existiría la posibilidad de que el INP, el Estado, administrara cuentas, no administrar las inversiones, sino la operación del sistema. ¿Cuál es el riesgo ahí de eso? Que pase una cosa que ha pasado tantas veces, ¿no? Que algún gobierno baje los precios, baje las comisiones, tanto que termine capturando la administración de todas las cuentas. ¿Sí? Y pierda plata, pero el Estado le cubra la pérdida con el presupuesto de la nación, un poco lo que hace TVN, ¿no es cierto? TVN tiene pérdida y cada vez que pasa eso, el gobierno respectivo y el Congreso le ponen más plata. Entonces compite en desigualdad de condiciones, porque al final los demás si pierden plata quiebran y TVN no. Bueno, en este caso puede pasar un poco lo mismo. Y entonces yo creo que eso a mí me sorprende mucho. Yo digo, ¿cómo es posible que senadores de Chile Vamos, que son Exacto. buenos senadores con experiencia y hombres inteligentes y capaces, hayan aceptado una indicación que permite al INP, al Estado, administrar las cuentas sin ninguna limitación? ¿Dónde quedó el rol subsidiario del Estado que se les olvidó? Porque al menos esto debería decir, oye, en igualdad de condiciones con los privados, al menos exigirle que se autofinance para que no tenga subsidio. O sea, Claro. eh, y además es absolutamente innecesaria esa participación, porque sabemos que el Estado es muy necesario donde los privados no pueden hacer las cosas. Y de hecho el Estado, parte de la definición de la subsidiariedad, ¿no es cierto?, es que el Estado debe hacer lo que los privados no hacen. No solo puede, sino que debe. Pero no tiene sentido que haga lo que hacen bien los privados. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay una apertura. Y tú tienes razón que el gobierno siempre quería capturar los fondos y llevarlos a la administración del Estado, o sea, de los políticos. Ese es el objetivo siempre ha sido, fue en la convención, claramente, ¿no es cierto? Estaba en el programa de Boric, estaba en la reforma que presentó Boric, Marcel Jara, el año 2022, la reforma de pensiones que salió rechazada en la Cámara de Diputados. Y aquí entonces ya con tanta derrota en el cuerpo, no pusieron exactamente todo lo que estamos hablando, pero sí crean la posibilidad de que haya un administrador de cuentas y por otra parte prometen que para marzo van a presentar un proyecto para que el Estado tenga un inversor que administre las inversiones. ¿Sí? Y eso es algo incompatible con los intereses de los trabajadores que quieren buena rentabilidad, buenas condiciones, buen servicio, quieren competencia y quieren elegir un administrador. Por último, ¿podría haber una FP estatal? Sí, pero siempre que fue una FP estatal sometida a las mismas reglas que el resto, como el Banco del Estado, ¿no es cierto?
Claro, la derecha traicionó sus principios, Bernardo, con este acuerdo. No, no sabemos lo que va a ocurrir en la discusión, Yo no sería pero salió la foto, digamos, y salieron celebrando el gran acuerdo. Está traicionando, es desleal. Hoy día ardía Twitter, digamos, con el tema del Yo noto acuerdo. eso, pero también hay que leer el proyecto, ¿no es cierto? Y hay que verlo con más cabeza fría, porque efectivamente aquí es fácil engañarse con los nombres, una cosa muy compleja, más el sistema que están proponiendo es un enredo, más, yo creo que es innecesariamente complejo además. Es Pero innecesario. entonces, en definitiva, yo diría que aquí eh, no hay una traición a los principios porque hay un esfuerzo por mantener la administración privada, por mantener el derecho a elegir, porque de aquí no están obligándonos a un administrador, ¿no es cierto? Y por el lado de las cotizaciones hay una cotización individual importante. ¿Qué es lo que echa de menos uno? Mayor eh, fuerza en la negociación. ¿No es cierto? Uno echa de menos que al final tú dices, oye, era necesario aceptar. Bueno, estamos partiendo de la base además que esa indicación está acordada, la de la creación del administrador de cuentas estatal IPS. Puede que no lo esté, ¿eh? Puede que Chile va a voto en contra, eso no sé yo. Pero lo que yo sí creo que esa indicación hay que echarla abajo. O sea, no puede haber un administrador de cuentas estatal porque los políticos no pueden estar ni cerca de nuestra plata en los fondos de pensiones. Para quienes apoyaron, que fue una de las normas con mayor apoyo popular, con mi plata no, no se pueden sentir tranquilos entonces con este acuerdo. Bueno, yo creo que no. Además que, mira, yo hay que ser bien, bien realista. Este acuerdo, hay gente que dice, con esto cerramos el tema. Que eso. Yo creo que eso es una ingenuidad total. Claro. O sea, aquí, y tanto así que tuvimos el presidente Boric vociferando, ¿no es cierto?, que quería que el 6% fuera la cuenta del Estado, quería que eliminar la AFP, que eliminar la administración privada, quería administración estatal de los fondos. Eso hace que 2 semanas, no sé, ¿no? Entonces, y tenemos la minuta que tú hacías mención del gobierno, tenemos la declaración de los ministros del gobierno, donde todos están diciendo, oye, esto es lo que podemos conseguir ahora, pero es la puntita, ¿no es cierto? Es el primer paso para Claro. pasar a seguir y entonces vamos a tener constante presión de la izquierda radical por hacerse los fondos de pensiones, porque eso es demasiado fabuloso. Si el político que se haga esa plata va a poder regalar plata como quiera y va a poder ser reelegido de por vida. Entonces yo creo que esa discusión continúa y continuará. Entonces es una ingenuidad pensar que con esto estamos comprando la paz. Lo que estamos comprando con suerte es una tregua. Y si es que, Claro, cada vez que la oposición en este momento, la derecha piensa que está comprando la paz cuando entregaron la Constitución, es una tregua nomás, es un caramelito nomás para quizás salir en la foto de los acuerdos, del término medio, etcétera. En esa línea, Bernardo, acá hay reparto independiente a que le cambien el nombre a los componentes solidarios. Técnicamente hay reparto. yo Si encuentro que sí. trabajadores en la actualidad igual con sus montos, van a estar subsidiando a los pensionados actuales. Claro, yo encuentro que aquí el asunto es el siguiente, ¿no? Aquí se aumenta la cotización 7%. De ese 7%, un 4,5% va directo a la cuenta individual. Ahí obviamente no hay reparto. Ahí, check, estamos perfectos. Hay un 1,5% que va a un préstamo. Este préstamo nos van a devolver la plata con intereses y qué sé yo, el Estado cuando nosotros jubilemos. Yo desearía que ese préstamo fuera más sólido, fuera más una inversión más segura y rentable, pero ahí no hay reparto. El reparto se produce en el punto nuevo que hay cuando subió la cotización de 6 a 7%, como recordemos que antiguamente se hablaba de 6, y ese 1% va a un fondo estatal directo. Y ese fondo estatal, entre otras cosas, va a entregarle un subsidio a las mujeres para igualar las pensiones de hombres y mujeres que estén en la misma condición. Eh, y eso es un reparto. Entonces, ahora lo disfrazan de seguro, en fin, y lo suman al seguro de invalidez, que no tiene nada que ver. Todo esto sencillamente es que son cotizaciones que podrían haber ido a las cuentas individuales de cada trabajador, pero no van a ir a las cuentas individuales de cada trabajador, sino que van a ir a el Estado. ¿Y qué va a hacer el Estado con eso? Por ejemplo, va a subsidiar las pensiones de las mujeres. Está muy bien igualar el cálculo de las mujeres con los hombres. Yo no estoy en contra de eso, estamos hablando de cómo se financia, ¿verdad? Y así que ahí hay un reparto.
Y a la pasada hay una cosa que yo encuentro también mala, para ser honesto, que es que se estatiza el seguro de invalidez y sobrevivencia. Aquí hay un seguro, Sí. seguramente la mayor parte ni sabe lo que es, pero las empresas hoy día cotizan el 1,38%, depende del año, el año pasado era el 1,5, el 1,5%, a un seguro que permite pagarle pensión a las personas que se invalidan. Imagínense una persona joven que se invalida, no puede seguir trabajando, por supuesto no completó las cotizaciones porque no puede trabajar y cotizar, por consiguiente este seguro le paga la pensión y está muy bien. Pero eso es un seguro que se maneja privadamente, por supuesto hay una ley, está súper regulado todo, toda la historia, y ahora resulta que nos enteramos de que a pito de escopeta, digamos, de Yapa, le regalamos al Estado la administración de ese seguro y la plata que eso conlleva a un fondo estatal de reparto. Y uno dice, oye, pero ¿por qué? ¿Mm? Eso funciona bien y se lo estamos entregando y además eso Exacto, aumenta, entiendo también, Bernardo. exacto. Y ahí y eso aumenta incluso, esto a lo mejor es una lata, pero hoy día esa cotización es variable año a año. Y esto la fijan en un 2,5%, lo cual entonces al final se produce una diferencia, ¿no? Porque este año, por ejemplo, 2025, si tuviéramos con la cotización completa sería un 2,5%, y el seguro de invalidez cuesta 1,38, o sea, habría un 1,12% de cotizaciones que entraría a este fondo estatal, entraría todo, digamos, pero una parte se iría en el pago del seguro de invalidez, ¿no es cierto? Pero le quedaría un vuelto. Ese vuelto es más de un 1%, y eso iría a un reparto. Y lo complicado, entonces, es haber creado un fondo estatal también. Sin ninguna necesidad, digamos. La oposición, la derecha, salió celebrando el acuerdo diciendo, conseguimos un 6% para la cotización individual, eh, dando a entender que pudo haber sido peor, es decir, como salvaron un poquito el tema. Era necesario, algunos dicen, el costo de no hacer nada hubiera sido peor, pero eso yo lo he escuchado en otras reformas, el costo de no hacer nada. Y a veces el costo es mucho peor con una mala reforma. ¿Ante qué estamos ahora, Bernardo? Mira, yo creo que el acuerdo hay que evaluarlo de acuerdo a la capacidad de negociación, ¿cierto? Y era un hecho que la oposición tiene mayoría en el Senado, y por tanto la reforma no pasaba si la oposición no estaba de acuerdo. La oposición siempre tuvo y tiene una alternativa, que, ok, aquí hay un acuerdo de subir la PGU, perfecto, subámosla. Hay un acuerdo para que el 3% vaya a la cuenta individual, ahora un 4,5% de hecho, perfecto, subamos un 4,5% a la cuenta individual y sigamos discutiendo qué hacemos con el resto. Claro. La izquierda va a seguir queriendo reparto, la derecha no, la oposición no. Ustedes se fijan que los amarillos, los demócratas, han estado bastante lejanos a este acuerdo. Esto no solamente es un problema de, de, entre la derecha más derecha y la centro derecha, digamos. Entonces, yo creo que había alternativa, pero yo creo que al mismo tiempo, yo no encuentro que este acuerdo sea un desastre, un mal acuerdo, no. ¿Mm? Yo creo que es un acuerdo que podría haber sido muchísimo mejor, que los trabajadores merecían un acuerdo mejor, que los que hemos estado con mi plata no luchando, pucha que no hemos quemado las pestañas por esta cuestión, y entonces resulta un poco desilusionante que no hayamos aprovechado la fuerza que tenían los trabajadores chilenos para defender sus cotizaciones, para que una proporción completa haya ido a la cuenta individual, no haya habido esta intromisión de un administrador estatal entre medio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno dice, bueno, como que no, el acuerdo queda corto, ¿no? Pero tampoco el acuerdo me parece a mí que corresponde a una, digamos, a una. Deslealtad, una... Claro, yo creo que eso es como exagerar un poco la nota, ¿ah? Es verdad que no habían dicho que no iba a haber reparto y hay reparto. Eso es verdad. Y eso está mal, ¿no es cierto? Porque Chile Vamos se había comprometido a que no había reparto. Ahora, hay reparto con una cotización nueva, no con el 6%, con el séptimo punto que no estaba en los 6. Eh, pero al mismo tiempo creo que el sistema eh, se mantiene. Sí, creo que hay que mejorar muchas cosas. Ojalá las indicaciones no las voten a ciegas, sino que las puedan mejorar. Por ejemplo, hay un abuso muy importante con los trabajadores del cual no se ha hablado. ¿Tú la Y puedes hablar? ese es, claro, mira, ese abuso consiste en lo siguiente. Consiste que esta cotización sube 7% en 9 años.
¿cierto? Y resulta que el primer año sube un 1%. Y ese 1%, ¿a dónde creen ustedes que va? ¿Ustedes creen que se reparte entre la cuenta individual del trabajador y el Estado? No, no, no. El 1% va enterito al Estado. Exacto. Por tres El años. segundo año, claro, hasta el tercer año. El tercer año recién empieza a ingresar un 0,25% que es parte del 4,5%. O sea que aquí yo no, tampoco logro entender cómo los senadores, no sé si aprobaron eso tampoco, porque a lo mejor esto es algo que se va a discutir ahora en la comisión, ¿no? Pero cómo quedó esta indicación y cómo el gobierno, un gobierno que se dice, como toda la izquierda, representar a los trabajadores, ¿no es cierto? Y cuando llega la hora de distribuir las cotizaciones, ¿qué es lo que hace? Bueno, los trabajadores a la cola, porque el Estado recibe la plata primero y los trabajadores a la cola. Yo no creo que es un abuso, ¿no? Porque esto al menos se debería haber repartido, ¿no es cierto?, proporcionalmente, ¿no es cierto?, si cada uno recibe la parte que le corresponde, ¿no es cierto? Pero esto es una injusticia con que los trabajadores reciban las cotizaciones en su cuenta individual más tarde, con lo cual, ¿qué significa eso? Que esas van a tener menos plata en su cuenta y menos rentabilidad después cuando jubilen. Luego, esto significa un poquito menos pensión. Esa es la realidad, digamos. Esto no es un problema Es de cómo repartimos matemática. las pensiones. Claro, Esto es cómo le subimos las pensiones a los trabajadores o no se las subimos. O exacto. sea, las subimos más tarde. Entonces, este acuerdo, Bernardo, ¿a quién favoreció? ¿Favoreció a los trabajadores finalmente, a quienes se van a pensionar, o solo a los actuales? ¿Favoreció al mundo político porque aparece firmando un acuerdo? Entonces la ciudadanía dice, sí, sí se pueden poner, vamos a avanzar, porque de verdad dudo que la gente pueda entender la bajada que estamos conversando. Ahora que lo estamos conversando, la gente lo puede masticar y entender, pero estamos hablando de titulares, de lo que queda. ¿A quién favorece entonces este acuerdo enredado y complicado? Bueno, yo creo que primero que todo favorece enormemente al gobierno de Gabriel Boric, porque al final un gobierno que no tenía nada que mostrar en términos de reforma, si esto se aprueba, porque todavía tiene que pasar el Senado, tiene que pasar la Cámara de Claro, Diputados, ¿no? Y resulta que esto eh, va a tener una reforma de pensiones, que no es la reforma de pensiones que quería ni por lejos, ¿no? Pero ellos van a vender esto como están haciendo, ¿no es cierto? Como que este es el primer paso para ir cambiando el sistema y estatizándolo como ellos quieren. Eh, y entonces van a tener, se va a poner el Boric una estrellita, digamos, en la frente. ¿No? Por otra parte, también al mundo político siempre está esta cosa de que llegar a acuerdos, bueno, ¿no es cierto? Y se pueden felicitar claro. en los pasillos. Y yo creo que obviamente que los acuerdos son necesarios, ¿no es cierto? Ya hay acuerdos que, o sea, nadie, creo que su sano juicio puede negarse a buscar acuerdos, digamos, ¿no es cierto? Pero lo importante no es hacer el acuerdo, lo importante es el contenido del acuerdo. Y por Claro. eso hay acuerdos malos y acuerdos buenos, ¿no es cierto? Y entonces hay que hacer los acuerdos buenos y no los malos. Y yo creo que este acuerdo pudo ser mejor, porque pudimos haber, digo yo pudimos, yo no tengo nada que ver en realidad, pudimos como sector, me refiero, ¿no es cierto? Haber definido mejor el préstamo, haber hecho una inversión más segura y más garantizada para los trabajadores. Pudimos haber hecho haber eliminado el reparto y haberse cerrado a que el Estado meta las narices en la Claro. administración del fondo. Ahora, Bernardo, si agarramos un 7% adicional y lo sumamos al 10% a las cuentas individuales, hubiéramos obtenido mejores pensiones versus todo este entramado entre el préstamo, Sí, el 4,5. Si usted agarra su 7%, lo mete a su cuenta individual, ya voy a hablar de las AFP, pero lo mete a su cuenta individual, hubiera obtenido mejores pensiones a los 60 o 65 años, que todavía no sube la edad de jubilación, algo que me parece que es una condición, eso faltó. Y pero eso tenemos, ni yo tengo siquiera lo una propuesta al hablaron. respecto. Sí, Claro, sí, yo creo que sí, efectivamente, digamos, una persona joven, si cotiza el 17% y no el 7%, eso le significa 70% mayor pensión. Por supuesto que una persona que no es tan joven es una proporción de eso, porque no alcanza a completar toda la vida laboral con exacto. 17 puntos, ¿no es cierto? Pero lo que es importante es que esto está hecho también por una razón, está hecho para que los jubilados actuales reciban un aumento de pensión, dos aumentos de pensión. Uno producto del aumento de la PGU, del cual estamos de acuerdo, y el otro un aumento producto de este bono mujer para igualar las pensiones de los hombres con las mujeres y eso es poca plata en realidad para la mayoría de las mujeres, es más importante
este beneficio que sería pagar, digamos, de 4.000 pesos por año cotizado para los que cotizaron más de un cierto número de años. ¿Mm? Entonces, obviamente, ellos sí salen ganando. ¿Cierto? Porque los jubilados actuales que están en esa condición, que van a recibir beneficios, que son un porcentaje de los jubilados totales, salen ganando porque ellos no van a cotizar y sin embargo van a recibir un aumento de pensión. ¿Mm? Claro, ahora sí, Bernardo, tú eres economista, me lo puedes explicar. Al leer la bajada, yo sé que puede que salga algo distinto finalmente del Congreso, pero al leer lo que está hoy, me da la impresión de ser una reforma costosa y enredada. Y cuando el Estado tiene una reforma costosa y enredada, nos cuesta mucha plata a los contribuyentes. Que Plata lo que al diga final, Transantiago. plata que al final uno dice, bueno, ¿por qué no agarran toda esa plata del costo burocrático y el enredo y la meten a las pensiones de las personas? ¿Es una reforma como está planteada actualmente costosa? Sí, porque aquí este aumento de pensiones, por un lado está el aumento de la PGU, que es una brutalidad de plata lo que cuesta aumentarla, porque son 2 millones, si no me equivoco, 800.000 personas las que lo reciben o algo por el estilo. Por otro lado, está para financiar este aumento de 4.000 pesos por año cotizado, para los que cotizaron más de 13 años, me parece que para el caso de las mujeres y 20 años para los hombres, si no me equivoco, y, y para igualar el cálculo de los hombres con las mujeres, esa cuestión también se necesita un aporte fiscal. Así que hay un aporte fiscal muy grande. Pero además, aquí lo que está ocurriendo es que nosotros vamos a empezar a cotizar y al cabo de pocos años, no 9, menos que 9 que la transición completa, vamos a cotizar un 1% de nuestra cotización, de nuestro sueldo, perdón, en un préstamo, ¿no es cierto? En un préstamo al Estado. Y el Estado tiene que devolvernos ese préstamo. Por consiguiente, también el Estado va a tener que tener la plata para pagar este préstamo de vuelta. Entonces, esto significa sí un costo fiscal enorme. Fíjate que la senadora Jimena Rincón, de los demócratas, ¿no? Ella ha estado muy activa levantando ese punto que se ha metido debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Que hay que decir, oye, sabéis que está muy bien, que todos queramos subir las pensiones y todos felices, pero esto como decir, oye, los cambiamos la fiesta, todos felices en la fiesta, pero ¿quién paga la fiesta? Entonces, ¿y quién la va a pagar la fiesta? Aquí la va a pagar en buena medida el Estado, pero el Estado sabemos que no produce un peso, ¿no es cierto? Somos nosotros los que producimos la plata y entonces va a haber una necesidad de pagar esta deuda a futuro. ¿Cómo se va a pagar esta deuda? Bueno, si el país crece, cosa que por Dios que nos falta, obviamente el Estado va a tener más recursos, si no va a tener que bajar gastos o subir impuestos y si suben los impuestos vamos a estar ciertamente en contra. Claro, yo leía a algunos economistas hoy día decían, si seguimos creciendo al 2%, esta reforma es inviable. Y claro, dicen, si el país crece, pero eso no va a ser por arte de magia, que el mago No, no va a aparecer y va a hacer crecer al país, se necesitan ciertas condiciones para crecer. Y entonces acá es donde chocan las cosas con la realidad. No hay ningún proyecto, no hay ningún diseño que uno pueda decir, sí va a ser viable porque Chile se está encaminando a ciertos cambios y reformas que van a permitir que crezcamos al 4%. Ya ni siquiera estoy pensando en el 6%. Vamos a salir de la mediocridad y el estancamiento del 1,8, del 2, etcétera. No hay nada de eso. Por otro lado, le estamos prestando plata a un Estado que hoy tiene déficit fiscal, estamos llegando a una deuda 44% del PIB. Yo como trabajadora puedo decir, a mí no me da confianza. ¿A quién le voy a claro. exigir que me paguen esa deuda? ¿Se puede demandar al Estado? ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué en Argentina se pudieron robar los fondos de los pensionados, Bernardo? ¿Qué Bueno, condiciones en hubo Argentina ahí? hicieron una cosa muy simple. En Argentina lo nacionalizaron. ¿Mm? Sencillamente, como tenían los votos en el Congreso, este fue Kirchner, eh, eh, ¿cómo se llama? Kirchner se llama... ¿Ah? Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, exactamente. Néstor Kirchner lo que hizo fue que aprobó una ley donde dijo, vamos a cambiar las cuentas de la AFP por el derecho a pensión. Después el derecho a pensión no se cumplió porque se gastaron la plata. En el caso de otros países como Polonia, y acaba de pasar en Bolivia, lo que hicieron fue crear un administrador estatal. En el caso de Bolivia es interesante, en Bolivia se demoraron como 10 años, ¿eh? Porque hicieron una reforma constitucional, una nueva constitución, que creaba un administrador estatal, pero nunca lo implementaron hasta 10 años después, y ahí entonces tomaron la administración de los fondos, de todos los fondos de pensiones privados, pasaron a ser todo administrado por el Estado, ¿y qué hizo el administrador estatal? Compró bonos del Estado. Entonces le pasó la plata al Estado. Entonces resulta que quedaron
Los trabajadores con unas lindas cuentas, unas lindas libretitas, pero en realidad la plata no está, porque la plata se la gastó el Estado. Bueno, entonces aquí tenemos un tema de deuda grande, porque tenemos un 42%, como tú decías, de deuda directa del Estado, pero hay un 10% que es de deuda de las empresas públicas, que sabemos que son un botadero de plata, y hay un 10% del PIB también en lo que llaman la deuda contingente, que son las deudas como el CAE, una serie de deudas que el Estado garantiza, ¿m? Pero que no son deuda hoy día, pero si no, pero están igual van a ahí. tener que pagar la cuenta, están ahí. Entonces eso lleva a 62%. Y a esto se va a sumar esta otra deuda con los trabajadores por el préstamo de cotizaciones. Yo creo que se podía estructurar un préstamo bien hecho, un préstamo que no fuera más del 1% de cotización y no fuera por más de 15 años. ¿M? Eso da un monto de deuda razonable, manejable, pagable, con tranquilidad. Ahora, se fueron al 1,5 por 30 años. ¿M? Y fíjate que, ¿qué es lo que hace este préstamo de 30 años? Hace que resulta desilusionante, que al final es verdad que nosotros al principio vamos a tener una cotización en nuestra cuenta individual y vamos a tener este préstamo que es nuestro y que está escrito en la ley que es nuestro, que tiene garantía el Estado y que es heredable, todo eso está en este proyecto de ley. Pero resulta que si nosotros jubilamos, el Estado nos paga la plata y entonces esa cotización pasa a ser toda parte de la cuenta individual. Si no jubilamos, porque son gente que es más joven, recién en 30 años más va a dejar de prestarle plata al Estado. Y recién en 30 años más, o sea, en una generación más completa en la práctica, todo el 6% va a ir a la cuenta individual. Entonces, todo esto se debería haber hecho más corto, ¿m? Y por montos más chicos. Ahora, ¿cómo tenemos la tranquilidad que nos va a pagar el Estado? No tenemos la tranquilidad, no tenemos la certeza, tenemos la tranquilidad de que aquí va a haber una deuda que a mí me habría gustado que hubiera sido una deuda emitida por el Estado, un bono del Estado, igual que los bonos que se compran hoy día todos los días. De hecho, las AFP tienen casi un cuarto de la plata invertida en bonos del Estado. Este es un bono especial, porque es un Mm. bono que no se puede vender, que no es emitido por el Estado, es emitido por un fondo del Estado, que tiene garantía del Estado, eso sí. Entonces, a mí me habría gustado un préstamo con un bono más, que fuera una inversión más segura y más para los cotizantes. Pero en fin, tenemos esto. Entonces, lo que hay que cuidar es que haya gobiernos buenos, ¿cierto? Hay que cuidar que no haya gobiernos que sigan derrochando la plata, que sigan endeudando el país, que la quieren. O sea, un gobierno tipo los que tuvo Argentina no va a tener plata para pagar. Bueno, voy a dar una opinión acá. No es tan distinto a lo que tenemos ahora en todo caso. Siempre se habla de Argentina como una posibilidad, pero cuando tú ves que el propio ministro Marcel a veces da explicaciones que para un economista, me imagino como tú, son absurdas. No estoy hablando puntualmente del acuerdo de pensiones, sino que cuando da cifras No, de crecimiento cero, ¿qué crecimiento es ese? Y empieza a dar explicaciones. Bueno, uno dice... ¿Qué tan lejos estamos de esa comparación que antes hacíamos y decíamos, no somos Argentina, que las cifras no importan? No, 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 yo creo que estamos siendo similar, quizás no es el mismo estado que tiene el país actualmente, Argentina tiene mucho más años de deterioro en ese sentido, pero no me parece que sea muy distinto a lo que estamos viviendo hace muchos años ya, donde los expertos para la casa y hablemos más de emociones y de expectativas y sí, de proyección. claro, yo creo que se ha perdido mucho el respeto a las cifras, a los Sí. estudios, a la cosa, a la realidad, ¿no? Fíjate que el ministro Marcel el otro día decía que Chile no crecía porque era tan difícil, era mucho más difícil hoy día que hace años atrás, ¿no es cierto? Porque, en fin, la población estaba más vieja y se había acabado el gran boom de los commodities, una serie de excusas, ¿no es cierto? Pero la firme es que uno mira hoy día los números y el mundo creció el año 2024 3,3%. Nosotros, con suerte, estamos rasguñando el 2,3%. Claro. Este año el mundo va a crecer 3%. Vamos también tipo 2, un poquito más de 2% es la proyección para el año 2025 de Chile. O sea, nosotros hoy día crecemos menos que el mundo. O sea, el mundo está súper bien, el mundo está creciendo, Claro, no tiene los problemas. con un Nosotros nos cobre hemos alto, ¿ah? autocreado, Con un así cobre es, tenemos alto, cobre además. alto, no tenemos una tasa de interés internacional particularmente alta. Entonces, nosotros tenemos problemas internos que nos hemos autocreado, hemos asfixiado, empantanado el crecimiento nosotros mismos. Y una cosa bien importante, y con esto termino, fíjate que uno puede calcular que si Chile hubiera crecido el 2024 y el 2025
creciera, porque no lo ha hecho todavía, ¿no es cierto?, a la misma tasa que el mundo, al 3 y al 3,3%, el país tendría 9.000 millones de dólares más en el bolsillo. Claro. Entonces, y esos 9.000 millones de dólares serían plata en los bolsillos de los chilenos, en las ventas de las pymes, en los emprendedores, sería también impuesto para el Estado. Pero, te fijas tú, entonces resulta que esto de crecer o no crecer es un mundo de diferencia. ¿No? Y por eso entonces necesitamos, pero no solo hablar de crecimiento. Antes este gobierno decía que quería decrecer. Ahí me tocó en la convención la discusión de De por qué acuerdo. había que crecer. Yo decía, pero esto es tan demente. Pero eran expertos, ¿ah? Tenían expertos internacionales, esto no era para nada un circo. Bueno, y después, ahora pasamos al discurso de que vamos a crecer. Entonces llega el presidente Boric y con gran pasión dice que va a crear un gabinete pro crecimiento. El país creció muy poco, se rechazaron toneladas de proyectos. ¿Dónde estaba el gabinete de pro crecimiento cuando se rechazó el proyecto de Dominga, por ejemplo? Proyecto que había estado aprobado por el sistema de evaluación ambiental, aprobado por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que es el que le corresponde, ¿no es cierto? Y que el Comité de Ministros, por razones políticas, echó abajo. Y uno dice, ¿y dónde está el Gabinete por Crecimiento en un proyecto que trae una enorme cantidad de empleo y de movimiento de actividad económica a una zona súper deprimida? No está. ¿Mm? Claro, sí, no está si es que alguna vez ha funcionado. Una duda que tengo, Bernardo, con respecto al préstamo. Yo no sé si tú la habrás leído, yo no la leí. En el movimiento Con Mi Plata no solamente se defendía la propiedad de los fondos, sino que además la heredabilidad. Sí. ¿Se puede heredar el préstamo al Estado o eso es muy específico y todavía no lo sabemos? No, dice claramente que sí es heredable. ¿Mm? Eh, en el fondo, la suerte del préstamo corre la misma suerte que la cuenta de la AFP. ¿Sí? Y Sí, déjame comentarte algo que a mí me parece que es una contradicción. Se habla de la urgencia de las pensiones, como la crisis de las pensiones. Una de las urgencias del país es aumentar las pensiones de los actuales y los futuros pensionados. La izquierda y en este gobierno también siempre han querido administrar y que sea considerado como un seguro social, sin la parte privada de intermedio. Pero sin embargo no quieren destinar fondos desde los impuestos generales, es decir, quieren que sea de ellos, quieren que sea considerado un seguro social administrado por el Estado, pero a la hora de diseñar la pensión, entonces dependemos del empleador, dependemos de que se cotice desde el área privada para que se traspase y no se implementa un gran fondo desde los impuestos generales. Yo sé que la PGU fue directo de los impuestos generales, pero fue tan especial también la negociación de la PGU a un gobierno de Sebastián Piñera muy debilitado, pero ¿no te parece que conceptualmente es una contradicción? Lo quiero todo, pero yo no aporto nada. y el otro día en su discurso gritoneado dijo que lo que el gobierno le pedía era que los que más tienen aportaran a las pensiones. Bueno, eso es mentira. Es Eso es mentira. mentira, porque lo que el gobierno está pidiendo, más bien pidiendo, obligándonos en estas indicaciones, porque esto va a ser una ley que nos obliga, no nos pide, es que los trabajadores entreguen cotizaciones al Estado. Entonces uno dice, bueno, pero aquí los trabajadores son los que más tienen, ¿quién me está hablando? Y resulta que en la raíz de esto está una contradicción que tiene la izquierda. Aquí nosotros vivimos en sociedad para ser solidarios, para ayudarnos unos a los otros, sino cada uno viviría en una cadena solitaria. Pero, pero el punto es cómo se financia esa solidaridad. Todos queremos que nadie se muera de hambre, ¿no es cierto? Todos queremos que haya gente que tiene pensión mínima, por ejemplo, la PGU cumple esa función, ¿no es cierto? Dar un piso a todo el mundo. Y está muy bien. Pero ¿cómo se financia eso? Y aquí hay dos modelos, dos alternativas. Lo que cree la izquierda y defiende la izquierda es este reparto de cotización. O sea, es que los trabajadores con contrato entreguen cotizaciones al Estado para que el Estado haga políticas sociales, solidaridad. Y entonces uno se pregunta, oye, ¿pero por qué los puros trabajadores van a poner la plata? ¿Y por qué los puros trabajadores con contrato? Porque ahí hay personas que son independientes y cotizan poco porque la tasa de cotización es más baja. Hay trabajadores informales que no cotizan. Hay emprendedores, empresarios, chicos, medianos, grandes, que no cotizan porque no tienen obligación de legal de cotizar, porque no son empleados. Hay rentistas que no cotizan porque no son empleados. Entonces,
ellos les gusta esta solidaridad donde los que ponen la sangre, por así decirlo, son los trabajadores con contrato. Los que creemos en una sociedad libre, que creemos en otra solidaridad, creemos que una solidaridad que se financia entre todos, con los impuestos, porque los impuestos los pagamos todos. Porque parece más justo, ¿no es cierto?, que si la sociedad ha definido que, por ejemplo, hay una pensión garantizada o se quiere igualar el cálculo de pensión de hombres y mujeres, lo más justo es que entre todos nos hagamos cargo de esto, ¿no es cierto?, vía impuestos, y no que le carguemos la mano solamente a un sector. Y es muy curioso esto, yo nunca lo he entendido en realidad, se lo he preguntado muchas veces a los socialistas, a los del Frente Amplio, los comunistas. Bueno, ustedes siempre dicen, ¿verdad?, que defienden los trabajadores. Yo le digo, bueno, si ustedes defienden a los trabajadores, ¿por qué les quieren cargar la mano quitándole cotizaciones a los trabajadores que ustedes dicen defender? ¿Por qué no lo podemos pagar entre todos? No, no, es que eso no es solidaridad, no es seguridad social, ni se van por la tangente. Pero al final aquí, lo que tenemos en concreto, que un gobierno de izquierda que dice estar del lado de los trabajadores, el primer año le quita cotizaciones para el Estado y no le pone ni un peso en la cuenta individual a los trabajadores. El segundo año lo mismo. Y el tercer año le pone tres chauchas. Entonces, al final, cuando se trata de defender a los trabajadores, de verdad, nos quedamos el puro discurso cuando se trata de esta izquierda. Exacto. Ahora, tres cositas, Bernardo, para ir cerrando, son tantos temas. Las AFP le cambian el fondo de la industria, son cambios mayores. Ayuda la famosa frase, y esto porque he leído a algunos expertos que dicen que no cambian nada, esto de aumentar la competitividad de la industria. ¿Ayuda realmente en algo a aumentar las pensiones? Ese es el fin último. Eh, Claro, ¿En qué va a afectar realmente a las AFP los cambios propuestos? ¿Ayudan en algo? la AFP van a ver enfrentada a mayor competencia porque efectivamente hay una cosa que está bien este acuerdo, que es que se baja una serie de normas legales que hace difícil que crear nuevas AFP. O sea, hace más fácil crear más AFP, luego deberá haber más AFP y eso, más competencia, sabemos que trae mejor servicio, mejor rentabilidad, eventualmente, y también comisiones más bajas. Eso está bien. Lo segundo que le va a ocurrir es que enfrentan esta posible competencia desleal, ¿no es cierto? Esta competencia con privilegio de un administrador de cuentas estatal. Eso está mal, de verdad. ¿No es cierto? Tercero, hay esta incorporación de una licitación, ¿no es cierto? Que es que cada 2 años el Estado diría, ¿sabe qué? Vamos a tomar al azar un 10% de los afiliados y vamos a rematar, digamos, qué AFP ofrece la comisión más baja y vamos a trasladar esos afiliados a la AFP que tiene comisión más baja. Lo que sí es cierto que se cuida es que en este proyecto de ley nuevo es que los afiliados, una vez que se produzca la licitación, van a ser consultados si quieren cambiarse o no, o se quieren quedar en la AFP porque le da mejor rentabilidad, porque la sucursal está más cerca, no tengo idea. Entonces, eso me parece claro, porque haber hecho la licitación sin preguntar violaría el derecho a elegir de los trabajadores, ¿verdad? Porque estarían forzosamente trasladados. La licitación, con todo, tiene muchos riesgos prácticos, ¿no? Es difícil de implementar y no es seguro que baje las comisiones tampoco. A mí no me gusta mucho como alternativa, pero está. Y por último, hay un esfuerzo, a mi juicio, no bien, no bien implementado, digamos, no bien propuesto, de cambiar el sistema de comisiones por una comisión variable. O sea, yo creo que a nosotros nos da bastante rabia cuando la rentabilidad es negativa y la FP cobra lo mismo. Claro. Entonces, eso por ley, sistema así, y así lo mismo pasa al revés, ¿no? Si nosotros ganamos, el fondo AGA tuvo una rentabilidad espectacular, creo que 10%, no me acuerdo bien, el año pasado, y bueno, y la AFP cobró lo mismo, ¿no? Pero uno desearía que la remuneración de la AFP, la comisión, fuera variable con la rentabilidad, ¿no es cierto? Si la rentabilidad es mala, ganan menos, si es buena, ganamos los dos más. Eh, Hay un esfuerzo de eso porque hay una introducción de un premio, una cosa bien compleja de premio y castigo por rentabilidad. Todo es muy complejo en esta reforma, Todo muy pero complejo. yo hubiera preferido que hubiéramos tenido una comisión por administración y una comisión que fuera un porcentaje de las utilidades del fondo. Si hay utilidades, gana la FP y ganamos nosotros. Si no hay utilidades, no cobra la FP. Pero bueno, da lo mismo. En definitiva, por lo menos hay eso. Así que yo creo que las AFP se mantienen, que haya más competencia me parece bueno, siempre bueno la competencia, nosotros tenemos que luchar porque haya competencia hasta que duela. Y creo que sí vamos a enfrentar una lucha importante porque la izquierda va a tratar de meter su administrador de cuenta ahora y en marzo
va a presentar un proyecto para tener un inversor estatal porque lo que quieren es echarle mano a la plata. Si eso es lo que siempre he querido. Eso lo sabemos. Las AFP han abusado, Bernardo. No, yo creo que las AFP no han abusado. La AFP, si uno mira el informe que hizo la superintendencia, o sea, este mismo gobierno, que no vamos a decir que es muy amigo de la AFP, como No. lo hemos visto, hizo un informe que dijo, que calculó que hoy día, de, de, de cada 100 pesos o cada 1.000 pesos que una persona recibe de pensión, 700 pesos vienen de la ganancia, de la rentabilidad que produjo la administración de los fondos de la AFP, y 30 lo puso el cotizante con sus cotizaciones. Entonces, la AFP ha generado una muy buena rentabilidad, no se ha robado ni un solo peso. Y toda la ganancia, contra todas las mentiras que dice la izquierda, toda la ganancia de las cuentas individuales va íntegra, total y completamente por ley, porque está separada, una sociedad separada, que es el fondo, a la cuenta de cada trabajador. Así que eso sí, ¿qué han hecho mal la AFP? Yo creo que las AFP son un poquito caras. Y yo creo que también sería mejor que tuvieran un sistema de comisiones variables como el que hablábamos, pero eso no es responsabilidad de ella, es responsabilidad de la ley. Claro. Y por otra parte, lo que sí es responsabilidad es que yo echo de menos, que sí lo están haciendo ahora, pero ahora la ley se lo empieza a prohibir, curiosamente, es que hagan un esfuerzo educativo. O sea, aquí faltó mucho educar a las personas que esto era una cuenta de ahorro como un chanchito. Si uno le pone poca plata al chanchito, cuando lo rompe y jubila, Claro. tiene poca plata, la pensión es mala. ¿Mm? O sea, tuvieron poco rol social por mucho tiempo. Sí, Era un tuvieron muy ente poca preocupación por el negocio, incluso de conocido. largo plazo. ¿Cierto? Ellos Sí, decían, mire, nosotros lo único que tenemos que hacer es administrar la plata y lo administraron muy bien. Y la exacto. ley, las pensiones, el problema de los gobiernos, no tengo nada que ver con eso. Y la Pero verdad que humanamente eso era muy difícil de entender. Al final la persona jubila y va a la AFP, se le entrega la pensión mala y nadie le explicó nada, le echan culpa a la AFP. y curiosamente, cuando más se entendió fueron con los retiros, que fueron nefastos, tanto Sí, para las jubilaciones de las personas y también para la economía del país. Pero sí, déjame compartirte esta idea que tengo con respecto a la derecha. Hablan de la capitalización individual y la defienden, pero la empezaron a defender después de los retiros. Dejaron que avanzara el eslogan no más FP, los abusos, las malas pensiones son culpa de la FP. Dejaron que avanzara, no había un contrapoder contra eso, no había una idea detrás de eso y empezaron a defenderlo mayoritariamente cuando la gente se dio cuenta que la plata estaba ahí con estos nefastos retiros. Pero hoy en día con el acuerdo, llevamos pocos días del acuerdo, pero la ministra Jara dice, por fin vamos a entrar a ir terminando con la FP, no exactamente, pero se abre la puerta. Y la oposición, la derecha, no está defendiendo la AFP. ¿Tienen susto defenderla, que aparezcan como coludidos con la AFP? desde Entiende luego, desde luego. la Mira, derecha es el cierto lo que tú rol. dices. Nosotros partimos defendiendo el sistema de capitalización individual y la administración privada en 2017 contra la reforma de la Bachelet, que era pésima. Sí, Vale la pena recordar también que la reforma que presentó Piñera era pésima también, y también le hicimos la guerra nosotros. sí, me acuerdo. Bueno, después vino con Mi Plata No, la convención que trataron de hacerse los fondos, el programa de Boric que buscaba estatizar el sistema, la reforma de Boric después, que sí. Bueno, efectivamente yo creo que ha faltado más convicción, más valentía, más salir a defender, porque esto es de justicia, ¿no? Si esto no es un problema ni siquiera de pensiones, por supuesto hay un problema de pensiones al final, pero quiero decir, esto viene de una cosa muy simple. Nosotros, la derecha, los que queremos una sociedad libre, ni siquiera la pura derecha, también la socialdemocracia, tipo los amarillos, los demócratas, que eso, creemos en el esfuerzo. Creemos en que cada persona es dueña debe ser dueña del fruto de su esfuerzo. Eso es la propiedad privada. Entonces, ¿de dónde vienen las cotizaciones? Del esfuerzo de los trabajadores. Por tanto, las cotizaciones deben ir a su cuenta. Y si el trabajador es dueño de su cotización, tiene derecho a elegir quién se lo administra, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es una cosa muy profunda, esto va mucho más allá que una discusión Exacto. y de hecho, por ejemplo, yo oí el otro día al expresidente del Partido Socialista y exdiputado y exministro Osvaldo Andrade, que decía, oye, lo peor que nos ha pasado es con Mi Plata No, porque con plata no ha penetrado y ha convertido a la gente en egoísta. Y se equivoca medio medio. Ese discurso es muy equivocado. Si esto es muy justo lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? O sea, ¿quién va a querer que le quiten su principal ahorro? La gente tiene su vivienda y su principal ahorro. La izquierda trató de quitarle las viviendas a través de
en la constitución de la convención tenían una indemnización por expropiación que era un chiste, ¿no? Y también quiso apoderarse de los ahorros previsionales. No, aquí tenemos un país de propietarios de casa, un país de propietarios de ahorros previsionales, y hay que defender eso. Y creo que esto es una batalla muy importante cultural, que va mucho más allá del tema de pensiones y que va a seguir. Esto no termina aquí, porque aquí, para la izquierda, esto es un botín que lo necesitan, ¿no? Entonces, necesitamos, por tanto, movilizar a los ciudadanos. Mira, mi percepción es que nosotros los ciudadanos tendemos a dejar a los políticos muy solos. ¿Mm? Mm. Y la política es demasiado importante para que la hagan los puros políticos. Por supuesto que ellos trabajan en eso y se dedican y cada uno tiene su propio trabajo y no puede dedicarse a la política. Pero, pero sí nosotros tenemos que hacer valer nuestra voz. Si nosotros queremos que haya un gobierno, el próximo gobierno sea de derecha, necesitamos que nuestros parlamentarios y ese gobierno hagan las cosas, que multiplique por dos los carabineros, que ponga a los fiscales en vereda, que ponga a los jueces en vereda, que haga las cárceles, que reduzca la burocracia, los permisos para la inversión, pero drásticamente, ¿cierto? Que no sea más importante un arbolito que el sueldo, que el pan para los pobres. Necesitamos bajar los impuestos, necesitamos achicar el Estado, pero lo necesitamos hacer con decisión. Y eso los políticos no lo van a hacer si los ciudadanos no estamos detrás, si los ciudadanos no estamos empujándolo, no estamos exigiéndolo, no estamos pidiendo que representen nuestras ideas y no solo lo que a ellos les resulta conveniente o fácil o lo que creen que es lo mejor en ese momento. Claro, por eso yo te preguntaba al inicio del programa, porque tú eres independiente, participaste de la constituyente con un rol muy relevante en defender la plata de los trabajadores, pero eres independiente, entonces uno dice, bueno, pero esta economista sabe mucho, defendiendo la plata de los trabajadores, alertando de que esto es un abuso de alguna medida con el préstamo, etcétera. Pero al final son personas independientes los que defienden esto y uno ve a Chile Vamos, que es el bloque mayoritario. Yo sé que en el Partido Republicano no están a favor del acuerdo y otros por ahí, pero hablemos de la derecha más gruesa en ese acuerdo de Chile Vamos. No lo defienden y dejan pasar las minutas del gobierno diciendo que por fin se van a empezar a terminar los abusos y dejan ahí dando vuelta esa palabra. Entonces, claro, hablan de la capitalización individual, pero no mencionan la palabra FP, no se vayan a manchar. Entonces, me llama la atención que al final son otras personas ligadas a las ideas de derecha que defienden lo que los políticos de derecha debieran defender. Mm. Bueno, eso pasa un poco. Ahora, esto yo no entraría a generalizar. Hay diputados y Ay, senadores que sí se la han jugado. Yo leía, por ejemplo, el diputado Lavé, de la UDI, que ha dicho con todos los tonos que él no va a entregar un peso de cotización al Estado. He visto un diputado que no conozco, pero le he visto los Twitter de Carter, lo mismo, ¿no es cierto? He visto a Frank Sauerman, de Renovación Nacional, muy firme, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que no es yo no generalizaría tanto, pero sí nosotros tenemos que tener convicciones. Uno piensa que las personas tienen que estar en política para defender lo que creen, ¿cierto? Y para que, porque uno está para lograr que las personas mejoren, ¿cierto? Y las personas mejoran con la idea de la libertad. Entonces, uno tiene que estar en esa línea. Pero yo los invito a todos. Nosotros tenemos una fundación que se llama Ciudadanos en Acción, sí. que se dedica a buscar, a movilizar a las personas, ¿no es cierto?, que no son políticas, que ni siquiera leen los diarios, y que están muy lejos de ver los programas políticos, digamos, pero que sí movilizarlos para que opinen, para que eh, participen de alguna manera de la discusión y entonces los políticos tengan apoyo y fuerza para avanzar. ¿Mm? Bernardo, dos cosas y terminamos. ¿Pueden absorber esto las empresas? Tenemos una informalidad del 29% en el mercado, una economía que no crece y se habla de la gradualidad, pero la gradualidad para las empresas se empieza a incorporar hoy, es decir, hacen una proyección. Hay empresas que no dan para más, es decir, saben sus costos, saben su rentabilidad, saben lo que pueden contratar y lo que pueden absorber independiente de que esto sea gradual. Hay topes, digamos. ¿Tú crees que esto lo van a poder absorber las empresas de tener que aumentar al 7% adicional la cotización o tú ves que esto
va a empobrecer aún más la economía y va a aumentar la informalidad. Bueno, yo personalmente siempre propuse que la cotización subiera a 4%, que la economía no soporta más. Nosotros tenemos como todo lo que tú dices, y bueno, subirla a 7% me parece que es un enorme aumento de costo para la economía. ¿Y en qué se traduce en esto? Esto se traduce primero en más inflación, porque las cosas son más caras, la mano de obra es más cara. Segundo, en menos oportunidades de empleo, porque en las empresas, no por maldad, sino que porque tienen que subsistir al final, donde puedan automatizar más, van a automatizar más. Es mejor poner más cajeros automáticos Claro. en los supermercados, ¿no es cierto?, que cajera humana. Eh, y por otra parte, va a costar mucho que los sueldos suban, porque cuando un empleado vaya a pedir un aumento de sueldo, el empleador le va a decir, oye, pero si yo ya te tengo que aumentar el sueldo 7%, Y ¿m? es harto, sí. Más la inflación, ¿ah? Entonces, Claro. resulta que esta cuestión no es menor, ¿no? Y por último, yo digo, oye, ¿cuánta pyme está apenas subsistiendo? Claro. O sea, ya le aumentaron ¿Cuánto el sueldo emprendedor? mínimo, Entonces, las esto horas. estrecha más la situación de las pymes. Y no solo las pymes, aquí hay mucha empresa grande que está muy afligida, ¿no? Entonces, tenemos una economía que nos da espacio. Voy a terminar con el aviso de Oxibiota, este producto fabuloso que elimina los malos olores de raíz. ¿Qué es lo que hace Oxibiota? En la solución que viene en los distintos sobres, usted lo diluye en agua y esa solución usted lo vierte sobre el lugar que sale el mal olor. Alcantarillas, baños, cocinas, jardines, donde usted lo quiere usar, sobre todo ahora que uno va a segundas viviendas o arrienda y hay incluso algunas casas que no están conectadas al alcantarillado. Utilizo Oxibiota para eliminar problemas de raíz, no soluciones parciales, incienso, velas, ventanas, etcétera. Oxibiota, ¿dónde lo compran? www.oxibiota.cl. Yo te quiero hacer la última pregunta política. Escuchaba algunas declaraciones que decían que el acuerdo fortalece la candidatura de Evelyn Matei. Y ahí es cuando uno a veces piensa, bueno, entonces este acuerdo lo hicieron ¿en base a qué? ¿Para ganar elecciones? ¿En base a porque eso es lo que necesita la gente? ¿Esto es el mejor acuerdo de pensiones o para fortalecer a Evelyn Matei? Pero viendo la reacción de gente que es parte de la derecha, la pregunta es si lo debilita o fortalece la candidatura de Evelyn Matei. Bajo tu opinión, Bernardo. Bueno, yo creo que eso sería un tremendo error. ¿No? Sí, entiendo que la pregunta era si el acuerdo fue para fortalecer o debilitar la candidatura de Lynn Matei. Bueno, yo creo que eso sería un tremendo error, ¿no es cierto? El, eh, Uno piensa que la política es para mejorar la calidad de vida de las personas. En este caso, para mejorar las pensiones, cuidando que sea una reforma justa, que no haya perdedores, ¿no es cierto? Que no haya trabajadores que terminen entregando cotizaciones al Estado y perdiendo aumento de pensión por financiar al Estado. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, de todas maneras. Y yo creo que esta reforma sí es una reforma que avanza, que podría ser mejor, sí. A mí me habría gustado una reforma que favoreciera más a los trabajadores. Creo que los trabajadores chilenos se merecían una reforma mejor. Pero no sé si va a fortalecer o no las candidaturas. Ella no ha sido parte de la negociación, prácticamente no ha intervenido en el tema últimamente, por lo menos los últimos meses, muy poco. Entonces yo creo que me parece que el tema presidencial, ella va punteando de todas maneras, ella es una muy buena candidata, pero falta mucho todavía, ¿no es cierto? Entonces al final yo creo que esto se va a ir dando y creo que todavía queda mucho por, por, por delante, ¿eh? Sí creo que esto produce entrando al plano político, digamos, una división en la derecha, ¿m? Sobre la conveniencia o no de este acuerdo, y eso yo lo creo muy malo. Yo creo que nosotros tenemos que esforzarnos, una cosa, yo fui coordinador de la campaña del rechazo, nosotros hicimos un esfuerzo inmenso por subir al carro al rechazo a todos los que estuvieran, porque el rechazo era orgánico, ¿no es cierto? Estaba en todas partes, en todas las sensibilidades. Si nosotros queríamos derrotar esta izquierda radical que ha empantanado Chile, que lo ha hundido, que lo ha dividido, que lo ha empobrecido, que lo ha sometido a la violencia, necesitamos la unidad. Entonces necesitamos unir a todos
los partidos de la sociedad libre, desde los socialdemócratas hasta los más capitalistas, la extrema mayor derecha. Y entonces hay que buscar la forma de mantener esa unidad, generar esa unidad, profundizar esa unidad. Y en ese sentido, políticamente, una reforma de pensiones que no tiene el consenso del sector no es buena en este sentido. Y sobre todo en este año tan político. Bernardo Fontaine, economista, ex constituyente, y les quiero Exacto. recordar, Ciudadano en Acción, para que entren. Yo tengo auditores que son muy activos y hay veces, Fundación Ciudadana en Acción. sí, y hay veces que efectivamente quedan pensando, bueno, esta opinión que yo tengo, o esta idea que yo tengo, o este apoyo que yo tengo, ¿dónde lo canalizo? ¿Dónde lo manifiesto? A mí no me gustan los partidos políticos actuales, me dicen algunos. Bueno, Fundación Ciudadano en Acción, pueden entrar ahí y apoyar algunas también proyectos, algunas iniciativas que tienen. Bernardo, muchas gracias por estar hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez. Te perseguimos, si supiera la gente, pero bueno, aquí te tenemos. Así somos nosotros, Pero fue perseguimos. por mucha cosa por mucha cosa en la cabeza, no por falta de cariño, Nicolás. Así que encantado. Muchísimas gracias cuando quieras. Que tengas Que Mucho tenga un muy cariño a buen todos. día. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Colperiodistachile@gmail.com. Gracias a Patreon y nos vemos. Chao, chao.